Furuya es un huérfano raro con una extraña obsesión por las chicas zombies. Sin embargo, su vida da un giro cuando la chica más popular de la escuela es enviada al mundo de Isekai, pero de alguna manera regresa como una chica zombie. Ahora Furuya tendrá que cuidarla mientras evita mordiscos en su cosita. Todo comenzó cuando el gato de Furuya, Babu, fue atropellado por un coche y murió en el acto. Furuya estaba tan devastado que después de enterrar a Babu pasó horas en su habitación pensando en el gato y en cómo ya no estaba con ellos. Se negó a aceptar que su querido felino ya no estaba, y eso lo llevó a considerar resucitarlo. Hace unos años visitó a uno de sus parientes y durante su visita encontró un manuscrito antiguo que contenía instrucciones para una poción de resurrección. Ahora Furuya no era un brujo, pero estaba decidido a intentar preparar la poción, así que desenterró a Babu y fue en su bicicleta a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. 2 días más tarde, Furuya estaba encerrado en el edificio abandonado trabajando en su poción cuando escuchó a alguien afuera. Curioso, fue a investigar y se sorprendió al encontrar a una chica de su edad gritando en un pozo. Al día siguiente, su hermana, Miro, lo encontró paleando hielo en un cubo y le preguntó si necesitaba el hielo para hacer el desafío del cubo de hielo. Furuya le dijo que dejara de ser entrometida, pero Miro señaló que él era más raro, de lo habitual. Sin interés en discutir con ella, Furuya tomó su hielo y regresó a su habitación, donde puso el hielo dentro del refrigerador donde había puesto el cuerpo de Babu. Después de eso, se dirigió a la escuela y en el camino se encontró con sus amigos, Yasuda, el idiota adulador, y Mochi, el nerd tímido. Mientras caminaban, Yasuda seguía hablando de las chicas de la academia de chicas Sanka. Se quejaba de que era una pena que los caminos que llevan a su escuela y a la escuela de las chicas estuvieran paralelo, admitiendo que se había inscrito en su escuela porque creía que tendría la oportunidad de conquistar chicas. A Furuya no le importaba la situación de su idiota amigo, pero como Yasuda era tan denso como una pared de ladrillos, no se daba cuenta de esto y seguía hablando. Les contó a sus amigos sobre Ri, quien resultaba ser la hija de la escuela, el director, y había ingresado recientemente en la academia, afirmando que ella era la chica de sus sueños. Por supuesto, Furuya le aconsejó que despertara a la realidad, porque Ri nunca lo miraría 2 veces, y eso lo enfureció. Más tarde ese día, Ranko, la primera de Furuya, vino a entregar la comida que su padre ordenó del restaurante de su familia y devolver el DVD. Ella lo tomó prestado, había pedido a Furuya que viniera a recogerlo hace unos días, pero como había estado ocupado con sus lecciones de pociones 101, lo olvidó. Cuando se lo dijo, ella lo agarró por el cuello y comenzó a despeinarle el cabello. Finalmente, ella se detuvo y Furuya preguntó si conocía a Ri y qué tipo de persona era. Ranko le dijo que no sabía nada útil sobre Ri y comenzó a bromear. Él diciendo que ella no sabía que él era capaz de tener un enamoramiento. Cuando se cansó de burlarse de él, se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta y posó antes de decirle que si venía a visitarla ese fin de semana, le daría un adelanto de cómo se hacen los niños. Oferta muy Esa buena. noche, Furuya regresó a su laboratorio improvisado para continuar trabajando en su poción, pero como los días anteriores, no estaba avanzando. Unas horas después de trabajar, escuchó pasos y cuando fue a investigar, vio Ri. Al igual que la noche anterior, ella había venido a gritar al pozo y esta vez Furuya se quedó a escuchar. Resultó que a ella no le gustaba venir de una familia prominente, como ella no tenía permitido ir a ningún lado sola. Lo impactante que gritó en el pozo fue su aversión por su padre, quien medía su crecimiento tomando fotos inapropiadas de ella cada año en su cumpleaños. Al escuchar esta revelación que pondría al hombre, un degenerado repugnante, en la lista de los más buscados del FBI, Furuya dejó caer su botella de jugo, lo que hizo que Ri mirara. Arriba. Intentó esconderse, pero se dio cuenta de que no tenía sentido, ya que ella ya lo había visto y se sentía avergonzado. Sin otra opción, la llevó adentro y después de unos minutos agonizantes de pesado silencio, Furuya habló, pero Ri lo interrumpió. Ella le suplicó que no le dijera a nadie lo que ella dijo, prometiendo hacer lo que él quisiera mientras mantuviera sus secretos. En respuesta, el idiota preguntó si estaba bien para él hablar sobre lo que ella había hecho el día anterior. Ri se sintió avergonzada al saber que había sido vista el día anterior y comenzó a desear poder morirse. Con la esperanza de hacerla sentir mejor, Furuya le dijo que era comprensible que se sintiera asfixiada por su vida. Todavía estaba tratando de juntar sus palabras cuando ella lo interrumpió para preguntarle si él también venía al lugar a gritar al pozo. Furuya le dijo que no, y luego la llevó a su laboratorio improvisado donde explicó lo que estaba haciendo. Admitió que se sentía desalentado porque aún no había conseguido los componentes correctos para el medicamento. Sin embargo, Ri le aseguró que podría lograrlo y le preguntó si podría ser su asistente, lo cual le sorprendió. Él preguntó por qué quería ayudar y ella explicó que era porque quería dar su amor a un animal, ya que su padre no le gustaban las mascotas y no le permitió quedarse con ninguna. Furuya lo pensó por un momento y le dijo que si realmente quería ayudar, entonces podría hacerlo convirtiéndose en su sujeto de prueba. Ri se sorprendió por su absurda sugerencia, pero Furuya se rió diciendo que estaba bromeando y le aconsejó que no fuera tan ingenua como para creer las palabras de un chico. Sintiendo vergüenza, Ri argumentó que no era ingenua, pero Furuya le dijo que sí lo era y agregó que esa era la razón por la que estaba soltera. En respuesta, ella le preguntó si tenía novia y él le dijo que no, diciendo que no le interesaba a nadie que no fuera un zombie.
Por supuesto, Rie asumió que estaba bromeando con ella otra vez, pero Furuya le aseguró que no era así y explicó que solo estaba soltero, porque él no vivía en el universo de The Walking Dead. Después de escuchar esto, Rie preguntó si él se haría cargo de ella si se convertía en un zombie después de actuar como su prueba. Tema. Furuya quedó sorprendido por sus palabras y justo cuando estaba a punto de responder, ella se rió y le dijo que considerara sus palabras con cuidado. Luego se despidió prometiendo verlo de nuevo al día siguiente. Como prometió, Rie regresó al día siguiente y mientras Furuya trabajaba en la poción, ella veía la película de zombies que él había traído. Estaba tan concentrada en la película que Furuya se sorprendió de que no se inmutara ni gritara cuando los zombies comenzaron a devorar a un humano. Eventualmente le pidió que le echara una mano y cuando ella comenzó a arrancar cabezas de champiñones, preguntó qué planta venenosa se suponía que él debía usar. Furuya le dijo que no estaba seguro porque la parte del manuscrito donde estaba escrito el nombre de la planta estaba ilegible. Dijo que había probado casi todas las plantas venenosas que pudo pensar, pero ninguna de ellas había funcionado. Después enumeró todas las plantas que había. De repente, Rie se levantó y le pidió que la esperara. Al comenzar a alejarse, sus pensamientos se dirigieron a cuando era más joven y cómo su padre siempre era sobreprotector con ella. El hombre tenía la costumbre de despedir a las empleadas que permitían que ella se lastimara o hiciera cosas que él no aprobaba, como acariciar a un gato callejero. Cuando no estaba siendo un jefe cruel, estaba tomando fotos de Rie desnuda como si fuera lo más normal. Cosa para hacer. Cuando era niño, Rie no pensaba cuestionar sus acciones. Sin embargo, cuando creció, empezó a darse cuenta de que su viejo era un aficionado a la cultura. Cerdo. La parte triste fue que se dio cuenta de que su madre estaba al tanto de los sentimientos cultivados de su padre hacia ella, pero la mujer indiferente se negó a hacer algo al respecto. Cuando ella estaba en la escuela, él siempre enviaba a su anciano Alfred para vigilarla como un halcón. Esta constante vigilancia hacía sentir incómoda a Rie, pero no había nada que pudiera hacer. Su única fuente de alegría era su amiga Yuri, con quien su padre afortunadamente le permitía seguir siendo amiga, porque era de una familia de alta clase. Ir a la casa de Yuri ayudó a Rie a entender cómo debía ser una familia, y le dio el coraje para hablar sobre las cosas que su padre le hacía. Yuri se disgustó al conocer la situación de Rie, y le aconsejó que le dijera a su padre que no le gustaban las cosas que la obligaba a hacer. Rie admitió que tenía miedo de enfrentarse a su padre, pero Yuri la animó a hacerlo, diciendo que si el hombre se negaba a ver, razón siempre podía amenazar con publicar su historial de navegación. Unos días después fue el cumpleaños de Rie y como de costumbre, su padre quería llevarla a su habitación secreta para tomarle fotos. Sin embargo, esta vez ella le dijo que no quería que le tomara fotos inapropiadas porque estaba mal. Esto lo hizo preguntar si alguien le había dicho algo y Rie le dijo que no. Pero él no creyó su mentira. Como el enfermo y retorcido sinvergüenza que era, comenzó a justificar sus acciones y le dijo que lo único correcto en el mundo era su amor por ella. Cuando trató de tocar su cara, Rie se estremeció, así que él retiró su mano y se alejó. Rie asumió que había visto las cosas desde su punto de vista, pero unos días después se dio cuenta de que su padre haría cualquier cosa para mantenerla bajo su pulgar. Esta comprensión llegó después de que ella llegó a la escuela y se enteró de que Yuri se había transferido de escuela porque su padre perdió el trabajo de repente. Preocupada por no volver a ver a su amiga, Rie salió de la escuela y corrió a la casa de Yuri con la esperanza de verla y hablar con ella. Afortunadamente se encontró con Yuri afuera mientras ella estaba de camino a dejar a su gato en el veterinario. Cuando Yuri la vio, le preguntó a Rie qué le había dicho a su padre, y Rie juró que no le había dicho nada. Yuri no le creyó y le dijo que deseaba que nunca se hizo amiga de ella. Mientras se alejaba, Rie se dio cuenta de que la única forma de proteger a quienes le importaban era hacer lo que su padre quería, resignándose a una vida llena de tristeza y atención no deseada. Rie volvió a casa y permitió que su padre, un depredador, le tomara fotos a su antojo. De vuelta en el presente, Furuya fue a buscar a Rie y la encontró escalando el costado de un acantilado. Inmediatamente salió corriendo y afortunadamente la alcanzó antes de que cayera a su muerte cuando su pie resbaló. Después de que regresaron adentro, él preguntó por qué había arriesgado su vida al escalar el acantilado y explicó que era para conseguir una flor. Furuya señaló que su imprudencia podría haberle costado la vida, pero ella le dijo que no estaba preocupada porque sabía que él la traería de vuelta como un zombie. Esto le hizo recordar a ella que él aún tenía que perfeccionar la poción, y también le preguntó por qué asumió que la usaría en ella cuando él lo perfeccionó. En respuesta, Rie le suplicó que la trajera de vuelta a la vida si el segador de almas alguna vez venía por ella. Cuando finalmente regresaron al laboratorio improvisado, Rie le presentó a Furuya la flor de hortensia que había recogido, diciendo que era venenosa. Furuya no le creyó, ya que su abuelo senil a menudo picaba las hojas, y él todavía estaba vivo y coleando. Sin embargo, Furuya tomó la flor de ella y la molió en una pasta con los otros ingredientes. Cuando terminó, vertió la mezcla en una taza y le pidió a Rie que la sostuviera mientras él sacaba, retiraba el cuerpo de Babu del refrigerador. Una vez que recuperó a Babu, tomó la mezcla de nuevo y la vertió por la garganta del gato. Luego esperaron unos minutos, observando el cuerpo sin vida de Babu, pero nada pasó. Al final, empacaron todo y decidieron regresar a casa. Afuera, Furuya le dijo a Rie que había terminado de experimentar y que era hora de dejar a Babu descansar. Rie se sintió triste al escuchar esto porque significaba que no podría pasar el rato con él de nuevo. Así prometió venir al día siguiente para ayudarlo a enterrar a Babu. Cuando comenzó a alejarse, Furuya notó que arrastraba el pie derecho y le preguntó cuál era el problema.
Ella explicó que se lo había torcido cuando se resbaló antes, pero le aseguró que todavía podía caminar bien con él. Furuya no le creyó, y antes de que él lo sabía, ella fue llevada en brazos y depositada en la parte trasera de su bicicleta. Algún tiempo después llegaron al túnel que conduce a la casa de Rie, y ella insistió en que Furuya la dejara allí, ya que no quería que su padre supiera que se había escapado. Mientras se despedían, no sabían que el padre de Rie los estaba observando desde la ventana de su dormitorio con unos binoculares. El hombre estaba enojado porque su hija estaba saliendo con un chico, así que cuando ella intentó colarse por la puerta trasera, él salió y la abofeteó. Cuando Furuya llegó a casa más tarde, casi le da un infarto porque Ranko abrió la ventana del baño para darle la bienvenida. Le preguntó por qué estaba en su casa, y ella dijo que había venido a devolver el DVD. Ella pidió prestado. Esto le hizo señalar que su misión en su casa no era suficiente razón para que se bañara allí. Después de vestirse, subió a la habitación de Furuya y comenzó a preguntar de dónde venía en ese momento del noche. Furuya le dijo que había ido a dar un paseo, pero ella no le creyó y reveló que Miro le había dicho que él había estado saliendo todas las noches desde que Babu murió. También mencionó que era inusual que alguien fuera a dar un paseo con una nevera, y antes de que él pudiera detenerla, ella la forzó a abrir. Inmediatamente, Babu salió del refrigerador y se fue por la ventana, sorprendiendo a ambos por diferentes razones. Ranko porque no sabía qué salió de la caja, y Furuya porque se dio cuenta de que su poción había funcionado. Mientras tanto, en la casa de Rie, ella se sentó en su cama sintiéndose triste porque su padre le había prohibido salir de la casa para ir a cualquier lugar, incluyendo escuela. Cansada, Rie sacó un frasco que contenía la poción de resurrección que había tomado cuando Furuya no miraba y la bebió para acabar con su vida, ya que tenía veneno. Desafortunadamente, la poción no la ayudó a cruzar al otro lado, así que cuando se despertó al día siguiente, se vistió para la escuela y bajó las escaleras para desayuno. Al llegar al comedor, saludó a sus padres y su madre le preguntó por qué se había escapado de la casa por la noche. Rie le dijo que era porque quería ver mejor la luna y se disculpó, pero su madre comenzó a regañarla. Le dijo que pensara en las consecuencias de sus acciones para evitar causar problemas a los demás. Habría dicho más si su esposo no hubiera intervenido y le hubiera pedido que dejara a Rie en paz ya que ella se había disculpado. Molesta, Arya salió del comedor, dejando a Rie sola con su padre. El hombre se disculpó por haberla golpeado la noche anterior y le preguntó por qué estaba vestida para la escuela cuando le había dicho que sería educada en casa a partir de ese día, justo cuando Rie se disculpó diciendo que se le había olvidado. Mente, el viejo fósil de hombre también conocido como el mayordomo de la familia, entró para hablar con su padre. Rie fue entonces despedida, pero en lugar de ir a su habitación como debería, se quedó fuera de la puerta del comedor para escuchar la conversación de su padre con el mayordomo. Oyó al hombre decirle a su padre todo lo que había aprendido sobre Furuya, y escuchó a su padre instruir al hombre para que castrara a Furuya para que nunca se acercara a Rie de nuevo. Preocupada por Furuya y sus cosas, Rie salió sigilosamente de la casa para buscarlo y contarle los planes nefastos que su padre tenía para él. Sin que ella lo supiera, su madre la vio salir y no le dijo nada a su padre cuando la cruzó en el pasillo. Mientras tanto, en la casa de Furuya, intentaba convencer a Babu de bajar del árbol en el que se había refugiado tras escapar anoche. Ranko y Miro estaban con él y, dado que había explicado cómo devolvió la vida a Babu, Ranko expresó su opinión. Desaprobación. Ella dijo que lo que había hecho era inmoral e inaceptable, y Miro estuvo de acuerdo con ella, diciendo que su obsesión con los zombies se había convertido en una enfermedad. Furuya trató de convencerlos de que Babu seguía siendo el mismo, pero Ranko era escéptica, ya que estaba convencida de que empezaría a atacar a las personas. Furuya argumentó que esas cosas solo ocurren en las películas y historias, pero Ranko se mantuvo firme en sus palabras. Al momento siguiente, Babu se lanzó, así que Furuya y Ranko lo persiguieron, con la esperanza de atraparlo. Poco después de que se fueron, su abuelo salió de la casa y le preguntó a Miro qué había pasado. Ella explicó que su idiota hermano había resucitado a su gato, lo que hizo que el viejo loco se riera y dijera que había hecho bien. En otro lugar, Furuya y Ranko siguieron de cerca a Babu mientras el gato avanzaba por la fila de casas en su calle. Cuando Babu entró en una tubería de alcantarillado, Furuya no dudó en seguirlo, y Ranko solo lo hizo porque, bueno, ella no quería quedarse atrás. Después de gatear por unos minutos, Ranko se atascó no porque sus caderas fueran como las de Megan Thee Stallion, sino porque su raqueta de tenis restringía sus movimientos. Ella llamó a Furuya para que viniera a ayudarla, pero el chico la ignoró y siguió adelante hasta que salió al área debajo del edificio abandonado. Mientras tanto, Rie fue a la escuela de Furuya y preguntó a sus amigos si él estaba cerca, haciendo que el cerebro de Yasuda avería. En respuesta a su pregunta, Moji le dijo que Furuya había faltado a la escuela, haciéndola preguntarse dónde estaba. Yasuda luego preguntó por qué estaba buscando a su amigo y sin pensarlo, ella dijo que era porque estaba a punto de convertirse en un eunuco involuntario. Afortunadamente lo dijo en voz baja, por lo que Yasuda no escuchó lo que dijo, y cuando él le pidió que repítelo, ella le dijo que no se preocupara y se fue. Como no conocía la casa de Furuya, decidió ir al edificio abandonado para buscarlo, sin darse cuenta de que el mayordomo pasaba en coche y la vio. Sin dudarlo, el viejo chismoso llamó a su padre para informarle que su hija había escapado de prisión y preguntó si debía traerla de vuelta. Danichirao se enfureció al escuchar que Rie lo había desobedecido, pero en lugar de pedirle al mayordomo que la trajera, detrás le indicó que la siguiera. Al mismo tiempo, Furuya había seguido a Babu hasta un viejo cementerio que tenía arbustos de hortensias, y se sorprendió al ver al gato mordisqueando las hojas.
Mirando alrededor, se dio cuenta de que el acantilado de arriba era donde había salvado a Rie de caer la noche. Antes, se estaba diciendo a sí mismo lo peligroso que era cuando vio a la chica en cuestión caminando por el acantilado. Rie no lo había notado y él no intentó llamarla. En su lugar, observó mientras ella seguía caminando. Unos momentos después, Rie escuchó la voz de su padre preguntando por qué estaba tan lejos de casa. Sorprendida, se dio la vuelta para encontrar a su padre allí de pie con el mayordomo mientras repetía su pregunta. Cuando ella no respondió, él se le acercó, diciéndole que si regresaba a casa con él, olvidaría su insubordinación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, intentó acariciar su rostro como solía hacerlo, pero Rie apartó su mano. Luego le dijo que aunque era su hija, él no tenía derecho a reclamar su cuerpo ni su corazón, ya que le pertenecían a ella. Dijo que todo lo que quería era la libertad de vivir su vida como ella quería, y no de la manera que él quería que ella viviera. Esto le hizo preguntarse qué tipo de libertad quería ella, pero Rie tenía demasiado miedo de responder, porque sabía que si lo hacía, ella estaría en problemas. Como no habló, él le agarró la mano e intentó llevársela con él, pero a Babu no le gustó cómo la estaba maltratando, así que corrió a rescatarla. Danichirú casi tuvo un ataque al corazón cuando vio al gato, pero Rie estaba feliz de verlo vivo y bien, así que escapó de su padre y corrió hacia él. La realización de que la droga había funcionado la sorprendió, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, su padre se acercó corriendo hacia ellos con una fusta. Tenía la intención de golpear a Babu con ella, pero como Rie intentó detenerlo, ella fue golpeada y perdió el equilibrio. Furuya observó impotente mientras ella se cayó, se cortó con la rama que sobresalía del costado del acantilado y finalmente golpeó el suelo. En el momento en que golpeó el suelo, comenzó a llover casi como si los cielos estuvieran de luto. Furuya fue a verla y descubrió que estaba muerta y se había ido. Le gritó que se levantara, tratando de convencerse de que ella le estaba haciendo una broma, pero la realidad de la situación estaba frente a él. De repente, su petición de que la trajera de vuelta como un zombie pasó por su mente, pero él apartó el pensamiento, negándose a hacerle eso a ella. Sin embargo, no pudo obligarse a irse todavía, y mientras estaba parado bajo la lluvia llorando, escuchó a Rie llamándolo débilmente. Cuando miró en su dirección, se sorprendió al encontrarla de pie con sus intestinos saliendo de su barriga. Trató de entender lo que estaba viendo mientras ella se acercaba a él, pero él seguía sin obtener respuestas. Eventualmente, ella lo alcanzó y con una sonrisa en el rostro le dijo que había cumplido su promesa de traerla de regreso. Mientras disfrutaban de su momento, dejó de llover y el mayordomo le dijo a Danichirú que los dioses habían salvado a Rie. Inmediatamente, él se levantó y fue hacia su hija, diciéndole que necesitaban ir al hospital. Al tocarla, descubrió que no tenía pulso, y Rie le dijo que era porque ya no estaba viva, Ella también le dijo que ya no era su hija, y luego se alejó. Danichirou le suplicó que se quedara, pero ella lo ignoró y se fue con Furuya para su molestia. Horas después, Danichirou se sumergió en la bañera con fotos de Rie mientras repasaba los eventos del día en su cabeza como si fuera una película de éxito que acababa de estrenarse en el cine. Inconscientemente se encontró extendiendo la mano hacia Rie mientras ella se alejaba, pero ella nunca se dio la vuelta. Mientras tanto, las criadas estaban chismeando sobre él y Rie en el pasillo cuando su esposa regresó a casa. Ella preguntó de qué estaban susurrando y le dijeron que Rie se había escapado de casa. Ella preguntó por su esposo y dijeron que había estado en el baño desde que llegó a casa, así que fue a verlo. A Arya no parecía importarle que él tuviera fotos inapropiadas de su hija por ahí y exigió saber dónde estaba Rie. Ella dijo que si se supiera que Rie se escapó, arruinaría su reputación como directora de la junta escolar y no podía aceptarlo. Cuando ella le preguntó si sabía dónde estaba Rie, el mayordomo apareció de repente en la puerta y dijo que probablemente estaba con Furuya. Al escuchar el nombre de Furuya, Danichirú se levantó de repente y declaró la guerra a Furuya, diciendo que haría todo para salvar a Rie de las malvadas garras de Furuya. Al mismo tiempo, en la casa de Furuya, él sostenía el estómago de Rie mientras ella lo cosía hábilmente para evitar que sus intestinos se salieran. Cuando terminó, ella se puso una venda y le dijo a Furuya con alegría que estaba contenta de no sentir dolor nunca más. Ella sonrió tanto que Furuya la agarró y le preguntó cómo podía estar feliz en una situación tan complicada. Rie, tímidamente, admitió que era porque era la primera vez que estaba en la habitación de un chico y dijo que eso la hacía feliz por alguna razón. Su confesión lo dejó atónito y en silencio, así que ella dirigió su atención a la ventana, asomando la cabeza para disfrutar de la fresca noche. Breeze. Furuya intentó ignorarla, pero ella lo llamó y señaló el árbol cercano donde Babu descansaba. Se sintió aliviado al ver al gato, pero le sorprendió que sus ojos hubieran vuelto a la normalidad y se preguntaba cómo había sucedido. Mientras miraban a Babu hacer lo suyo, Rie le dijo que Babu dijo que le encantaba estar acostado en el árbol, así que Furuya preguntó cómo lo sabía. Ella explicó que de alguna manera podía entender al gato, lo que hizo que Furuya se preguntara si era algo de zombies. En algún momento, Furuya le preguntó a Rie si no le molestaba ser una zombie, y ella le dijo que no. Sin embargo, ella le dijo que él tenía que hacerse responsable de ella, asegurándose de que experimentara todo lo que las chicas normales hacen. Aunque él entendía por qué ella quería eso, aún preguntó por qué, haciendo que ella asumiera que había algo malo con su petición. Con la esperanza de hacerle decirle lo que era, ella lo agarró de los hombros y lo sacudió, pero como ahora era una zombie, su agarre era muy fuerte.
Siendo el caballero que era, Furuya no señaló que su agarre rivalizaba con el de un gorila, pero antes de que pudiera decir lo que quería, notó que Ri le estaba dando una mirada de anhelo. Lo siguiente que supo fue que ella se inclinaba para darle un beso, y siendo el tonto que era, él también comenzó a inclinarse. Desafortunadamente, nunca obtuvo ese beso porque Ranko gritó su nombre desde abajo, diciéndole que bajara y la enfrentara por abandonarla en el túnel. Trató de defenderse, pero la tsundere de rango S no lo aceptaba, así que le pidió que lo esperara. Antes de salir de la habitación, le indicó a Ri que no fuera a ningún lado, prometiendo regresar tan pronto como enviara a Ranko en su camino. Tan pronto como se fue, Ri comenzó a cuestionar su acción anterior y se preguntó si realmente había estado a punto de besarlo. Cuando Furuya bajó, convenció a Ranko de ir al río con él, y mientras estaban allí, ella le dio una buena paliza, aunque él se disculpó por abandonarla. Cuando se cansó de lanzar golpes, preguntó qué le pasaría a Babu ahora que era un zombie. Furuya estaba a punto de decirle que no lo sabía, pero fue interrumpido por Yasuda, quien apareció de repente con Moji. Su amigo despistado vino corriendo hacia él, solo para arrodillarse cuando se acercó y le rogó que le enseñara el arte de Rising. También le pidió a Furuya que lo presentara a Ri, diciendo que no sabía que eran amigos, pero Furuya le dijo que su relación con Ri no era tan profunda. Él explicó que se habían encontrado por casualidad, pero por supuesto Yasuda no le creyó y siguió molestando. Mientras Moji y Ranko los observaban, Moji dijo que se alegraba de que Furuya no solo estuviera interesado en las chicas zombie. Furuya escuchó esto y tranquilizó a su amigo con gafas diciendo que solo estaba interesado en las chicas zombie, pero tan pronto como lo dijo, un pensamiento cruzó su mente. Se dio cuenta de que los dioses del argumento le habían entregado una chica zombie y de repente comenzó a sonreír, haciendo que Ranko preguntara si había sido poseído por un gato de Cheshire. De vuelta en su casa, Ri se cansó de esperar a que regresara, así que decidió darse una ducha para pasar el tiempo ya que no había nadie en casa. Mientras ella estaba en la ducha, el abuelo de Furuya entró, haciéndola sentir avergonzada y tratar de cubrirse. También estaba preocupada de haber sido descubierta, pero para su sorpresa, el anciano loco saltó sobre su espalda, llamándola Sada. Afortunadamente logró empujarlo y correr escaleras arriba justo cuando Miro abrió la puerta principal y entró a la casa. Cuando el abuelo salió del baño, intentó saltar hacia Miro mientras la llamaba Sada. Miro usó la bolsa de compras que sostenía para detenerlo y preguntó qué estaba pasando. Él siguió llamándola Sada y dijo que era un milagro que hubiera sido resucitada. También le dijo que el nombre de su abuela no era Sada sino Kiyo, lo que hizo que el anciano cuestionara sus acciones. Mientras tanto, Ri estaba de vuelta a salvo en la habitación de Furuya, y aunque había estado asustada, se sintió aliviada de que nadie la hubiera seguido. Cuando Furuya regresó a casa más tarde, se sorprendió al encontrar a Ri tirado en el suelo solo con una toalla. Hizo lo mejor que pudo para no mirarla, pero falló porque su cerebro cultivado, amante de los zombies, estaba funcionando. Horas extra. Se dio cuenta de que estaba en una situación que solo podía imaginar en el pasado y comenzó a sangrar por la nariz de lo emocionado que estaba. Cuando finalmente se calmó, le pidió a Ri que se levantara del suelo y se vistiera, pero ella le dijo que no podía, explicando que su cuerpo se sentía rígido. Esto lo llevó a levantar su mano y fue entonces cuando se dio cuenta de que el rigor mortis estaba comenzando. Abrumado por la culpa, se prometió a sí mismo que encontraría una manera de ralentizar el proceso de descomposición de Ri. Cuerpo. Con esto en mente, recogió a Ri, la acostó en su cama y luego encendió el aire acondicionado antes de irse a dormir a otro lugar. Por la mañana le pidió a Miro que le prestara su libro sobre embalsamamiento, pero ella le dijo que se lo había dado a alguien. Cuando regresó a su habitación, puso un cartel de no entrar, y mientras miraba a Ri, su padre le llamó para que bajara para desayuno. Temiendo que alguien pudiera entrar en su habitación cuando no estaba, decidió poner a Ri dentro del armario. Después de completar su tarea, escuchó el estómago de Ri gruñir y prometió conseguirle algo de comer una vez que pudiera moverse de nuevo, aunque no sabía qué comida conseguir. Mientras tanto, Ranko acababa de salir de la casa de Ri después de hacer una entrega cuando una de sus compañeras del club de tenis de repente salió de los arbustos. Le preguntó a la chica por qué estaba merodeando en los arbustos y ella explicó que había venido a ver a Ri porque había faltado a la escuela. Ranko señaló que podría haberlo hecho llamando a la puerta en lugar de merodear entre los arbustos y tratar de ganar el premio al más espeluznante del año. Después de decir esto, Ranko empezó a alejarse, pero la chica la siguió y comenzó a contarle cosas sobre Ri en las que no estaba interesada. Sin embargo, no le pidió que se detuviera ni intentó alejarla por razones que solo ella conoce y simplemente siguió caminando. La chica le contó historias e incluso le mostró las fotos de Ri que tenía en su teléfono. De vuelta en la casa de Furuya, su padre les hizo limpiar el templo de arriba a abajo, ya que tenían el día libre de la escuela. Mientras Furuya limpiaba los suelos, su padre se paró frente a él y le preguntó sobre el gato del que estaba cuidando. El hombre asumió que el gato era otro callejero que había recogido, pero Furuya explicó que era Babu y dijo que había sido devuelto de la muerte.
Por supuesto, su padre no le creyó y preguntó si su mente se había confundido tanto que estaba confundiendo la ficción con la realidad. Furuya juró que estaba diciendo la verdad y le dijo a su padre que su abuelo podía respaldar lo que estaba diciendo. El anciano lo respaldó, pero cuando empezó a reírse y a decir que tanto Babu como Sada habían sido resucitados, Furuya comenzó a cuestionar su cordura por pedir a alguien que debería estar en un centro psiquiátrico que lo defendiera. Sin embargo, eso no le impidió reír junto con el hombre, pero se detuvo cuando lo escuchó decir que era hora de que el mundo apreciara su poción de resurrección. Esta declaración aparentemente sin sentido hizo que Furuya se preguntara si su abuelo era la persona que escribió el manuscrito encontrado. Desafortunadamente, cuando intentó hacer más preguntas sobre la poción, su abuelo le lamió la nariz y se alejó diciendo que iba a darse un baño. Furuya intentó seguirlo, pero su padre lo detuvo y le pidió que terminara sus tareas antes de ir a cualquier parte. Sin tener otra opción, Furuya volvió al trabajo, pero seguía preguntándose si las respuestas que buscaba estaban enterradas en lo más profundo de la loca mente de su abuelo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Miro, quien le dijo que iba a su habitación a limpiarla. Inmediatamente, él fue tras ella y la convenció de que no tenía que hacerlo porque él ya lo había hecho. Poco después, volvieron a sus quehaceres. Ranko vino a entregarles el almuerzo y su padre le agradeció. Él también dijo que sería bueno si Furuya pudiera encontrar una esposa tan trabajadora como Ranko, ya que él era la definición humana de la pereza, haciendo que Ranko se sonrojara. Después de que Miro y su padre se fueron, Ranko le dijo a Furuya que Ri se había escapado de casa, pero él no dijo nada porque no sabía cómo decirle que Ri ahora era un zombie y que vivía en su habitación. Como él se negó a comentar, ella comenzó a hablar sobre lo que creía que era la razón por la que Ri se escapó. Según ella, Ri se escapó con su amante porque su familia se oponía a ellos, y ahora que estaban solos, profundizarían su vínculo como lo hacían los amantes. Mientras hablaba, Furuya se imaginaba a él mismo y a Rie haciendo esas cosas, pero Ranko arruinó su ensoñación al decir que Rie no era su tipo. Después de molestarlo un poco, Ranko se despidió, pero en lugar de irse a casa de inmediato, subió a la habitación de Furuya para pedir prestado un DVD. Al entrar en la habitación, se sorprendió al encontrarla helada, así que apagó el aire acondicionado y comenzó a mirar el DVD. Mientras hacía eso, notó un mechón de cabello largo y negro en el suelo y lo recogió con curiosidad, preguntándose cómo llegó allí. De repente, sintió como si alguien la estuviera observando desde el armario, pero cuando fue a revisar, no vio a nadie. Atribuyéndolo a su imaginación activa, se dio la vuelta y de repente fue derribada al suelo por Ri. Usando su fuerza monstruosa, Rie inmovilizó a Ranko en el suelo y se negó a soltarla, incluso cuando Ranko comenzó a luchar. Finalmente, Ranko logró mirar bien a Rie y se sorprendió de que la hija perdida de la familia Senka fuera la persona que la estaba manejando. Ella intentó empujar a Ri cuando la chica comenzó a tocarla y apretarla, pero no pudo, ya que la chica era mucho más fuerte que ella. Al momento siguiente notó que Ri estaba sangrando y se preocupó, pero cuando se dio cuenta de que Ri no se preocupaba por su herida, concluyó que algo estaba mal. Justo cuando comenzó a sospechar que Ri podría ser un zombie, Ri rasgó el frente de su camisa, provocando que ella gritó. Furuya escuchó su voz e inmediatamente corrió a su habitación después de deducir que la chica terca había entrado en la suya. Habitación. Al llegar allí, encontró a Rie lamiendo las zonas expuestas de Ranko y la apartó, pero Rie estaba tan fuera de sí que dirigió su atención a Furuya y lo besó. Furuya estaba tan sorprendido que no se movió ni siquiera cuando Ranko volvió a gritar, hasta que Rie lo soltó. Ranko entonces se acercó y pidió una explicación de por qué Rie estaba en su habitación y por qué estaba herida. Cuando él no explicó, le echó un buen vistazo a Rie y una vez que confirmó que la chica era un zombie, atacó a Furuya con su despertador, acusándolo de ser un asesino despiadado y de convertir a la pobre Ri en el objeto de sus retorcidas fantasías. Mientras intentaba defenderse y explicar lo que sucedió, Babu apareció en la ventana y llamó a Rie para que lo siguiera. Para cuando Furuya y Ranko se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Rie ya estaba fuera de la ventana y siguiendo a Babu a 4 patas. Confusos sobre hacia dónde se dirigían, Furuya fue tras ellos, pero antes de hacerlo le indicó a Ranko que sacara a su abuelo del baño. Cuando finalmente encontró a Babu y Ri, estaban en un campo lleno de flores de hortensia, comiendo las hojas. Justo cuando Furuya comenzó a preguntarse por qué estaban comiendo las hojas, notó que las pupilas de Rie volvían a la normalidad, y al momento siguiente ella recuperó el sentido. Cuando lo vio, intentó hablar, pero su toalla se cayó en ese momento, causando que gritara de shock y preguntara por qué estaba afuera sin ropa. Furuya no respondió a su pregunta, pero le pidió que le diera un momento antes de saltar del techo para agarrar una camisa y lanzársela. Mientras ella hacía eso, él dedujo que comer las hojas de las flores extendía los efectos de la poción de resurrección. Cuando le dijo esto a Rie, escuchó la voz de su abuelo detrás de él diciendo que estaba orgulloso de él. Inmediatamente, Furuya se dio la vuelta para mirar al anciano que se negaba a soltar a Ranko, y él le dijo que aunque la poción funcionó, no estaba completa.
Según el anciano, tomar el brebaje solo una vez sin ingerir más toxinas de la flor llevaría a la pérdida de la racionalidad y el movimiento. Dijo que para preservar el cuerpo de un zombie uno tenía que asegurarse de que se ejercitaran adecuadamente. Vivía en un ambiente frío y frecuentemente reponía las toxinas en su cuerpo comiendo las hojas de la flor. Justo cuando estaba a punto de decir más, Ranko lanzó una maceta que lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, haciendo que volviera a ser su tonto yo otra vez. Maro, quien había estado observando todo el intercambio con su padre, se acercó y tomó la mano del anciano para llevarlo dentro de la casa. Después de que se fueron, Furuya miró hacia donde estaba Rie y decidió que haría todo lo posible para evitar que su cuerpo se descompusiera. Él estaba tan perdido en sus pensamientos que no notó que su padre se acercó a él hasta que el hombre le preguntó quién era Ri. Furuya no le dijo a su padre quién era ella, sino que le preguntó si podía permitirle vivir con ellos por el momento. Dijo que ella no tenía a dónde ir y se sentía responsable de su bienestar, lo cual sorprendió a su padre ya que nunca había conocido a Furuya preocuparse por algo que no estuviera relacionado con zombies. Por supuesto, no sabía que este caso estaba relacionado con zombies, y no había manera de que Furuya fuera a decirle eso. Después de considerar la solicitud de su hijo, el hombre accedió a dejar que Rie se quedara, haciendo felices a ella y a Furuya. Luego de esto, Rie y Ranko se miraron brevemente a los ojos y las dos se observaron como si intentaran comprenderse. Ranko fue la primera en romper el contacto visual, y después de hacerlo, molestó a Furuya un poco y luego tomó una camisa para cubrir sus partes expuestas antes de salir. Esa noche, Furuya se sentó afuera de su habitación escribiendo en un diario que planeaba usar para registrar sus observaciones sobre Ryo. Ri pronto vino a unirse a él. Intentó convencerlo de que volviera a la habitación ya que él la había desocupado para darle privacidad, pero él se negó. Cuando ella siguió insistiendo, él le dijo que no quería repetir su beso no planeado, algo que Ri no podía recordar haber hecho. Luego le pidió que le contara los detalles de lo que había hecho cuando estaba fuera de sí, pero Furuya la aseguró de que la información no era importante. Ranko vino después de la cena para dejar algo de ropa para Ryu y cuando fue a dársela la encontró comiendo hojas de hortensia con babu. Más tarde la llevó a caminar como parte de su ejercicio, asegurándose de grabar sus movimientos con su cámara, ya que quería tener un registro de todo. Mientras caminaban, no notaron que el antiguo esbirro de Danichiro los seguía con su coche y observaba todo lo que hacían. Cuando llegaron al parque, Rie le dijo a Furuya que era la más feliz que había sido en su vida y le agradeció por haber llegado a su vida. Dijo que si nunca lo hubiera conocido, nunca habría sabido lo que se siente la libertad y habría vivido una vida triste y miserable. A pesar de lo feliz que parecía, Furuya no podía compartir su felicidad porque sabía que el tiempo se estaba acabando para ella. Se perdió tanto en sus pensamientos sobre cómo evitar que su cuerpo se descompusiera que no notó que habían llegado a la carretera ni que estaba a punto de caminar frente a un coche en movimiento. Por suerte, Ri lo apartó justo a tiempo antes de que lo atropellaran, pero como fue demasiado fuerte, lo estrelló contra un árbol. Al darse cuenta de lo que había hecho, Ri corrió a su lado y cuando vio su brazo herido, empezó a lamerlo. Furuya intentó detenerla, pero ella le aseguró que al hacerlo esterilizaría sus heridas, así que la dejó continuar. Ese domingo, Ranko convenció a Furuya para que viniera a trabajar en el restaurante de su familia. Mientras él trabajaba en la cocina, ella entró a dejar algunos platos y lo regañó por ser demasiado lento. Él le recordó que ni su primer ni su último nombre eran Gordon ni Ramsey, por lo que ella no tenía derecho a quejarse de sus habilidades culinarias. Pero, como de costumbre, Ranko ignoró sus palabras y se burló de él. Ella todavía lo estaba molestando cuando su madre entró y comentó lo bien que se veían como pareja. Esto hizo que Ranko se quejara aunque secretamente le gustara la idea de casarse con Furuya, y cuando intentó alejarse resbaló con las cáscaras de papa que Furuya había dejado en el suelo. Afortunadamente Furuya la atrapó antes de que cayera, pero la posición en la que estaban hizo que la madre de Ranko los molestara más. Inmediatamente Furuya soltó a Ranko, así que ella salió de la cocina y se paró junto a la puerta para recuperar el aliento. Mientras estaba allí, recordó el primer día que conoció a Furuya cuando era niña y cómo se había enamorado de él. Lo que sucedió fue que ella se había perdido en el cementerio del templo y cuando comenzó a llorar, Furuya la encontró. Como un caballero en armadura brillante, le ofreció su mano y la sacó del cementerio. Al día siguiente, sus padres les presentaron oficialmente, y como Ranko ya tenía un enamoramiento por Furuya, estaba emocionada de jugar con él. Desafortunadamente, Furuya solo estaba interesado en ver películas de zombies que aterrorizaban a Ranko. Al principio, ella se escondió como cualquier niño de su edad debería hacer al ver algo aterrador. Sin embargo, después de un rato regresó y apagó la televisión. Cuando Furuya comenzó a quejarse, ella insistió en que salieran a jugar, así que él aceptó.
En el parque, Furuya empezó a cavar bajo un árbol y cuando Ranko preguntó por qué, él dijo que era porque había escuchado que había cuerpos enterrados allí. En ese momento, Ranko comenzó a darse cuenta de que su príncipe azul estaba un poco loco, pero eso no la desanimó. Mientras Furuya seguía cavando, dos chicos pasaron y al notar que Ranko estaba con él, comenzaron a burlarse de él. Ranko estaba diciendo a los chicos que se callaran cuando Furuya empezó a llorar y se fue corriendo, dejándola sorprendida de que él también fuera un cobarde sin agallas. Para cuando sus padres vinieron a recogerla después de la cita de juegos, su enamoramiento por Furuya se había desvanecido y ni siquiera se despidió de él. De vuelta al presente, Furuya y Ranko salieron a hacer entregas y mientras caminaban juntos, Furuya le contó a Ranko sus preocupaciones sobre Rie. Poco después se encontraron con Yasuda y Mochi, y el idiota de Yasuda se asustó pensando que los dos estaban en una cita. Furuya lo negó diciendo que nunca saldría con alguien tan loca como Ranko, lo que hizo que ella le dijera que no había nada especial en su cara repulsiva. Cuando empezaron a discutir como de costumbre, Yasuda, el tonto, preguntó si estaban teniendo una pelea de enamorados, a lo que le dijeron que no. Sin embargo, como era un idiota, empezó a quejarse y a decir que no podía entender por qué todas las chicas se llevaban bien con un perdedor como Furuya. Mientras seguía quejándose, la mente de Ranko divagó hacia la tercera vez que conoció a Furuya. Fue 2 años después de su encuentro inicial y su familia acababa de mudarse a la ciudad para abrir un restaurante. Su madre había organizado una cita de juegos con Furuya, pero a él no le interesaba hacer las cosas que Ranko. Querido, cansada de ser ignorada, Ranko fue a sentarse con su madre, quien le sugirió que fuera a la tienda de alquiler de videos. A petición de su madre, Ranko llevó a Furuya con ella. Pero cuando llegaron a la tienda, el niño obsesionado con los zombies eligió una nueva película de zombies en lugar del anime que Ranko quería. De camino a casa, Ranko expresó su descontento con Furuya por elegir una película de zombies en lugar del anime que ella quería. Furuya le prometió que la película que eligió era buena, pero como Ranko no quería verla, la tomó y comenzó a correr de regreso a la tienda para devolverla. Furuya la persiguió para detenerla, pero sus pequeñas piernas no fueron lo suficientemente rápidas para alcanzarla. La única razón por la que lo hizo fue porque Ranko dejó de correr cuando vio a un perro. Se quedó paralizada de miedo mientras el perro le gruñía, así que Furuya corrió a agarrar una tubería que usó para ahuyentarlo. Después de que el perro se fue corriendo, los dos se quedaron en la calle llorando hasta que sus lágrimas se secaron y comenzaron a caminar de regreso a casa tomados de la mano. Al final, Ranko vio la película de zombies con Furuya y esta vez, ella no huyó ni se escondió por miedo. Mientras veían la película, Ranko le preguntó a Furuya cómo quería que fuera su primer beso y él le dijo que quería que fuera con un zombie, lo cual a ella le pareció repugnante. De vuelta en el presente, Moji arrastró a Yasuda y Furuya le dijo a Ranko que tenían que moverse si querían terminar sus entregas. Más tarde, después de que terminaron sus entregas, Ranko le dijo a Furuya que no tenía que volver al restaurante. Esto lo hizo muy feliz, pero cuando intentó irse, Ranko lo detuvo tirándole de la mano. Luego lo empujó contra la pared e intentó besarlo, pero se detuvo cuando él cerró los ojos y se apartó. Sintiendo molestia, ella le dijo que no siguiera el ambiente cada vez que alguien quisiera besarlo, porque los besos eran importantes. Después de decir esto, ella se fue corriendo y no se detuvo hasta llegar a un lugar con vista a la ciudad, y gritó en voz alta diciendo que no perdería contra Ri. Mientras pasaba la nueva semana, Furuya continuó grabando cada detalle sobre Ri usando su cámara y también escribiendo en su diario. Una tarde notó que Babu tosió una bola de hojas de hortensia sin digerir y se dio cuenta de que Rie también hacía lo mismo. Sin embargo, ella se negó a hacerlo frente a él, así que él suplicó e imploró, diciendo que era parte de su investigación. Rie luego le dijo que a cambio de dejarlo filmar su tos con una bola de hojas, él tenía que hacer lo que ella quisiera, y él aceptó. Al final, lo que ella quería era ir de compras. Como lo hizo mientras aún vivía con sus padres, Furuya se sintió fuera de lugar en la tienda de ropa, pero al ver lo feliz que hacía a Ri, no se quejó y la ayudó a elegir un vestido. Mientras esperaba a que terminara con el empleado de la tienda, se preguntó si era buena idea dejarla caminar mientras el sol estaba fuera, así que se fue a buscar algo. Cuando regresó, Ri salía de la tienda vistiendo el vestido que había elegido. Él se quedó momentáneamente asombrado y no se dio cuenta cuando dijo que se veía bonita. Sin embargo, Ri no lo escuchó y él se negó a repetirlo. Mientras se alejaban de la tienda, no se dieron cuenta de que los seguidores de Danichirou los estaban siguiendo. Los hombres llamaron a Danichirou para decirle que su misión iba bien, y él les instruyó que no hicieran ningún movimiento hasta que Rie estuviera sola. Sin ser conscientes de sus perseguidores, Furuya y Rie entraron en una casa embrujada donde Furuya casi se orina del miedo que tenía. Rie estaba tan conmovida por su regalo considerado que sintió ganas de llorar. Sin embargo, al ser ahora un zombie, se dio cuenta de que no podía llorar.
Aún así, ella expresó su gratitud y prometió ayudarlo a aprender todo lo que había que saber sobre los zombies reales. Justo en ese momento su estómago gruñó, así que Furuya le dijo que comiera sus hojas mientras él iba a comprar algo para él. Tan pronto como estuvo fuera de vista, los hombres de su padre decidieron acercarse. Pero antes de que pudieran alcanzarla, Yasuda apareció. El idiota insistió en que era el destino que se encontraran y se empeñó en llevarla a un lugar donde pudiera relajarse mejor. Rie intentó rechazar su oferta, pero él la sacó de su silla antes de que pudiera y la arrastró a la entrada del centro comercial. Después de que él salió, Rie se quedó adentro y le dijo que no le gustaba estar al sol. El tonto insistió en que ella saliera a jugar. Todavía estaba tratando de convencerla cuando dos de los hombres que la seguían la levantaron mientras el tercero le dio un golpe a Yasuda como el personaje de Saitama. Asustada, Rie gritó y pateó a los tipos que la sostenían y gracias a su superfuerza logró vencerlos. Arriba, sus gritos se podían escuchar dentro del centro comercial y cuando Furuya regresó a su mesa y vio que ella no estaba, salió corriendo. Para su sorpresa, encontró a Rie balanceando los restos de un banco que sacó del suelo y usó para golpear a sus atacantes. Cuando lo vio, soltó el banco y corrió hacia él, diciendo que estaba contenta de que viniera a rescatarla, aunque ella había hecho todo el rescate sola. Luego se acercó a uno de los hombres para interrogarlo, pero mientras lo hacía, otro se le acercó sigilosamente y lo agarró. Mientras ambos hombres trabajaban juntos para secuestrar a Furuya, Rie intentó seguirlos, pero el tonto de Yasuda eligió ese momento para despertarse y agarrar su pie. Ella logró liberarse, pero para cuando llegó al estacionamiento, los hombres habían forzado a Furuya a subir a un automóvil y se habían ido. Mientras Furuya luchaba contra sus ataduras, los hombres llamaron a Danichiro para informarle que habían capturado a Furuya y no a Rie como estaba planeado. Sorprendentemente, Danichiro no se enojó y les dijo que trajeran a Furuya sin hacerle daño. Unos días antes de este fiasco, Miro y sus amigos habían estado discutiendo sobre la existencia de zombies. Ichi estaba convencida de que su profesora de arte era un zombie porque había notado que la mujer actuaba de manera extraña y la había visto comiendo algo ensangrentado. Metro confirmó que ella también había presenciado el extraño comportamiento de la mujer y añadió que normalmente llevaba algo con ella en una bolsa de lona. Con la esperanza de descubrir el secreto que la mujer guardaba, las tres chicas se escondieron en la sala de arte después de clases. Cuando llegó la maestra, la observaron desde su escondite y se convencieron de que lo que tenía en su bolsa estaba vivo cuando la vieron alimentarlo con un hígado sangrante. Lamentablemente, su tapadera se descubrió cuando accidentalmente empujaron una de las esculturas de la mesa hacia abajo. Al final, la profesora los llevó a casa y durante el viaje explicó que llevó su mascota cocodrilo a la escuela porque estaba preocupada de que se escapara. Como aún no estaban convencidos de que ella fuera humana, preguntaron por qué se veía enferma y había estado perdiendo peso recientemente. La mujer explicó que mientras alimentaba a su mascota, se dejó llevar y comió uno de los hígados crudos, lo que le causó problemas estomacales. Al día siguiente, después de la escuela, las chicas se detuvieron en un parque, y cuando Ichi comenzó a quejarse de lo difícil que era encontrar un zombie, Miro respondió que un zombie vivía en su casa. Las chicas estaban sorprendidas y le suplicaron que les contara todo lo que sabía sobre Rie, así que lo hizo. Sin embargo, cuando mencionó que Furuya fue quien se lo contó, Ichi perdió interés y dijo que nunca creería nada de lo que Furuya dijera porque él estaba tan loco como su abuelo. Miro le dijo que no la obligaría a creer y cuando comenzaron a caminar a casa, Ichi le dijo a Miro que le dijera a su madre que enseñe a Furuya a ser sensato. En el momento en que lo dijo, Maika le recordó que la madre de Miro había muerto, así que se disculpó, pero Miro le dijo que no estaba enojada, ya que apenas recordaba a su madre. Después de dejar a sus amigos, Miro fue a comprar comestibles, sin embargo, no pudo evitar pensar en su madre. No había mentido cuando dijo que apenas recordaba a la mujer, pero había un vago recuerdo que vino a su mente. Era de un momento en el que estaba enferma y su madre, que tenía vendajes en la mano por alguna razón, había intentado tomarle la temperatura. Miro recordó que la palma de la mano de su madre estaba fría como el hielo, y también recordó haberla oído decir que no podía decir si Miro tenía calor o frío porque estaba muerta. Después de que el recuerdo terminó de reproducirse en la cabeza de Miro, ella caminó a casa pero se negó a entrar cuando escuchó a Furuya y Ranko discutiendo. En lugar de eso, fue a visitar la tumba de su madre y se sintió decepcionada cuando vio las galletas feas que Furuya había dejado como ofrenda. Sin embargo, no las quitó y solo añadió algunas cosas a la ofrenda. Todavía estaba de pie junto a la tumba cuando Rie pasó y le preguntó qué estaba haciendo allí. Miro dijo que estaba visitando a su mamá, así que Rie decidió quedarse con ella, pero de repente comenzó a alabar a Miro. Dijo que Miro era una persona increíble porque manejaba bien todas las tareas del hogar. Miro trató de restar importancia a lo que dijo Rie, pero Rie insistió en que era cierto y preguntó si podría ayudar con las tareas en el futuro. Miro se negó, pero Rie fue persistente y cuando Miro la miró, se recordó a su madre. Sintiendo abrumada, apartó la vista de Rie, haciendo que ella asumiera que algo estaba mal, así que intentó comprobar su temperatura. Entonces se dio cuenta de lo tonto que era cuando recordó que era un zombie y no podía diferenciar entre calor y frío. Una vez más, Miro se acordó de su madre y sin pensar, llamó a Rie mamá,
pero cuando se dio cuenta de su error, se avergonzó y se fue corriendo. Desafortunadamente tropezó con una roca y cayó, así que Ri la ayudó a llegar a la casa y le curó la herida. Al día siguiente, Miro les mostró a sus amigas una foto de ella y Ri, pero las chicas se negaron a creer que Ri era un zombie porque parecía tan normal. De vuelta al presente, Furuya se encontró atado a una silla dentro de una de las muchas habitaciones de la casa de Ri. Una criada se detuvo para darle un vaso de jugo que no podía beber porque estaba atado a la silla y cuando lo señaló, ella le dijo que se tomara su tiempo. Después de que ella se fue, él siguió gritando y pidiendo a alguien que viniera y lo desatara, pero fue ignorado. Cuando la puerta se abrió de nuevo, era la madre de Ri y preguntó si él era quien cuidaba de Ri. La manera en que formuló la pregunta daba a entender que se refería a otra cosa y lo confirmó preguntando hasta dónde habían llegado él y Ri. Él le dije que Ri no era ese tipo de chica, pero ella asumió que solo lo decía porque no quería parecer engreído por negarse a acostarse con un zombie. Cuando ella comenzó a reír y a llamar a Rie un monstruo que se pudriría, Furuya preguntó por qué hablaba así de su hija. Arya respondió que ella no era la madre de Rie y reveló que la madre de Rie era la primera de Danichirou, esposa. Como se sentía conversadora, decidió contarle a Furuya la historia de la familia Sanka, comenzando desde cuando Danichirou era un niño. Dijo que todas las criadas que trabajaban para la familia Sanka fueron traídas como posibles novias para Danichirou. Sin embargo, por más que lo intentaran, él nunca les prestó atención. Mirada. Ella dijo que llegó a la familia como una de las sirvientas y después de escuchar de los demás que Danichirou podría ser un bateador para el otro equipo, se decidió a demostrar que estaban equivocados. Cuando él regresó de la universidad, ella empezó a trabajar duro y dio frutos porque estaba siendo llamada a su lado regularmente. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, él no se enamoró de ella y empezó a preguntarse si los rumores sobre él eran ciertos. Un día de suerte, su familia organizó un torneo de esgrima e invitó a gente del vecindario. Después de que Danichirou ganó su primer combate, casi se pelea con su oponente porque se dio cuenta de que el hombre lo dejó ganar. Resultó que como su familia era el mayor patrocinador del torneo, se había decidido que Danichirou ganaría el torneo. Sin embargo, Danichirou era el tipo de hombre que le gustaba ganar injustamente y lo hizo saber tirando su guante al suelo con enojo. Después del torneo, una chica en silla de ruedas se acercó a él para devolverle su guante y le dijo que no se enojara porque el partido estaba arreglado. Ella dijo que mientras él pudiera entrenar duro, sus esfuerzos no habrían sido en vano. Por alguna razón, sus palabras se quedaron con él y unos días después, Danichirou se presentó en su casa y le propuso matrimonio. Cuando su familia escuchó lo que había hecho, se opusieron a la unión, diciendo que no aceptarían a alguien de linaje desconocido en su familia. Intentaron hacer que Danichirou se echara atrás en el matrimonio, pero el hombre se mantuvo firme en su decisión y amenazó con dejar a la familia si no aceptaban a su futura esposa. No teniendo otra opción, le permitieron casarse con ella, pero el matrimonio duró poco porque ella murió después de dar a luz a Ri. Su muerte afectó tanto a Danichirou que enfermó, convirtiéndose en una sombra de sí mismo y habría muerto si Arya no lo hubiera cuidado. Él se casó con ella después de recuperarse y Arya había estado tan feliz, pero después de unos años su felicidad desapareció. Esto fue porque él se negó a estar con ella y gastó todo su tiempo y energía mimando a Ri. Y no importa lo que Arya hiciera, siempre se sentía como una extraña. Sin embargo, nunca pensó que hubiera algo extraño en el amor de su esposo por su hija hasta que el mayordomo le dejó ver lo que Danichirou le hacía a Ri a puerta cerrada. La escena le provocó lágrimas y también le ayudó a comprender que su esposo no era más que un hombre enfermo persiguiendo el fantasma de su difunta esposa a través de su hija. Después de concluir su relato, Arya intentó seducir a Furuya, diciéndole que ella podía ofrecerle el calor que un zombie no podría. Cuando ella intentó besarlo, Furuya movió su silla hacia un lado, sin importarle si se caía en el proceso. La repentina pérdida del cuerpo de Furuya hizo que Arya cayera, y mientras estaban en el suelo, Furuya se disculpó, diciendo que prefería a las chicas zombies. Molesta porque otro hombre había elegido a Ri sobre ella, Arya comenzó a quejarse, pero se detuvo cuando notó a Babu. Ella levantó al gato y mientras lo abrazaba, preguntó si había venido a consolarla. Siendo un aguafiestas, Furuya reveló que Babu era un zombie e inmediatamente Arya lo tiró, haciendo que el gato le bufara. Al momento siguiente, la criada regresó y le dijo a Furuya que el padre de Ri solicitaba su presencia. Luego lo recogió del suelo y lo llevó fuera de la habitación, dejando a la pobre y triste Arya sola. Mientras tanto, Ri estaba en un taxi camino a casa después de darse cuenta de que los hombres que llevaron a Furuya trabajaban para su padre. De vuelta en la mansión, llevaron a Furuya a una habitación oscura y tan pronto como la criada se fue, algunas luces se encendieron una por una, iluminando las fotografías de Ri que Danichirou había tomado a lo largo de los años. Cuando el hombre finalmente se mostró, se jactó de las fotos, diciendo que Ri era la definición de pureza y que era su deber protegerla. Pureza. También dijo que estaba agradecido con Furuya por llevarse a Ri porque solo intensificó su amor por ella. También le ayudó a darse cuenta de cuánto necesitaba protegerla.
Sin embargo, aunque estaba agradecido, nunca perdonaría a Furuya. Después de la declaración de Danichirou, Furuya fue llevado en silla de ruedas al dojo de la familia Senka, donde Danichirou lo desafió a una pelea. Mientras tanto, Ri llegó a la mansión, pero cuando pidió ver a su padre, las sirvientas le dijeron que no podía verlo. Luego fue capturada y llevada al sótano para esperar a su padre. Pero para pasar el tiempo, las sirvientas que la vigilaban decidieron bromear con ella. La sujetaron con cadenas y la vistieron con diferentes atuendos que pensaban que se veían lindos en ella. Ri les suplicó que la dejaran ir, pero las criadas se negaron porque se estaban divirtiendo demasiado a su costa. Cuando empezaron a buscar un atuendo diferente, Ri se enfadó y rompió sus cadenas, dejando a las criadas en shock mientras se iba. Sótano. Mientras tanto, Furuya y Danichirou se enfrentaron cara a cara en el dojo y Furuya le dijo al hombre que no sabía cómo esgrimir. En respuesta, Danichirou le dijo que podía usar otro estilo de espada o movimiento de artes marciales que conociera, pero Furuya dijo que no sabía ninguno. Molesto, Danichirou lo llamó un débil y patético tonto, diciendo que no podía entender qué veía su hija en un tipo sin talentos ni habilidades. Después de escuchar esto, Furuya se quitó la máscara y comenzó a burlarse del hombre por no entenderlo. Hija, dijo que Danichirou era egocéntrico por desafiarlo a un duelo para decidir quién se quedaba con Ri, como si fuera un objeto. También dijo que si él fuera Ri, también querría ser libre de su control y vivir como quisiera. En este punto, Danichirou estaba enfadado, pero a Furuya no le importaba, y seguía hablando, diciendo cosas que lo enfadaban aún más. Finalmente, Danichirou había oído suficiente, y como Furuya estaba de espaldas a él, no se dio cuenta cuando el hombre cargó contra él. En el momento en que se dio la vuelta, la espada de Danichirou atravesó su estómago y salió por el otro lado. Ri entró en ese momento y al presenciar lo que hizo su padre, gritó sorprendida, llamando la atención de los sirvientes que estaban afuera. Sin embargo, Furuya no se inmutó y antes de que Danichirou supiera lo que estaba pasando, el chico loco hizo como Tanjiro al darle un cabezazo al hombre. Luego dirigió su atención a Ri y casi perdió el control cuando vio que estaba vestida como una conejita de Playboy. Cuando intentó correr hacia ella, Danichirou le preguntó cómo no sentía dolor a pesar de tener una espada en el estómago. Esto hizo que Furuya se detuviera a pensar un rato y concluyera que, como Ri lamió su herida, algo de la toxina entró en su sistema, y debido a eso, sus receptores de dolor se volvieron paralizado. En otras palabras, él estaba medio zombie, y cuando le dijo esto a Danichirou, el hombre se enfadó e intentó atacarlo. Por suerte, Ri actuó rápidamente y desarmó a su padre antes de que pudiera lastimar a Furuya de nuevo. Ella le dijo que si deseaba seguir peleando, ella sería su oponente con gusto, lo que lo sorprendió. Sintiendo perdido, Danichirou le dijo que todo lo que quería era encontrar una cura para su enfermedad, y que había planeado todo para que fueran al extranjero. Estaba seguro de que si consultaban con diferentes doctores de otros países, encontrarían una cura. Pero Ri le dijo que no le importaba encontrar una cura. Ella explicó que no quería dejar a Furuya y estaba dispuesta a quedarse con él para siempre. Danichirou no podía entender por qué ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un don nadie como Furuya, y cuando lo mencionó, Furuya se acercó. Él, dirigiendo su enojo hacia Danichirou, le dijo que dejara de pensar en sí mismo y considerara lo que Ri quería por primera vez en su vida. Esta declaración empujó a Danichirou a recordar el pasado y se dio cuenta de que desde que Ri era una niña, él siempre dictaba las cosas que ella hacía. Ni una sola vez le permitió decidir por sí misma o hacer algo que ella quisiera hacer, y eso le hizo darse cuenta de que había sido un padre terrible. Abrumado, comenzó a llorar, pero Furuya lo sorprendió diciendo que entendía su necesidad de proteger a su hija. Le aseguró a Danichirou que cuidaría de Ri y prometió que si llegaba el momento en que necesitara ayuda, lo contactaría. Después de escuchar esto, Danichirou le preguntó a Ri si estaba segura de su decisión de quedarse con Furuya, y ella dijo que sí. Sin otra opción, Danichirou se inclinó hacia Furuya y le dijo que le estaba confiando a Ri. Dijo que era solo por el momento, ya que iba al extranjero a buscar una cura para Ri. Lo último que le dijo a Furuya fue que no estaba permitido abrir su cámara secreta, o corría el riesgo de perder su salchicha. Después de salir del dojo, Furuya comenzó a sangrar y al momento siguiente se desmayó. Cuando despertó más tarde, estaba de vuelta en casa y su herida había sido tratada por las criadas de Ri. Ri estaba tan feliz cuando abrió los ojos que se olvidó de sí misma y lo abrazó. Solo lo soltó cuando él gritó de dolor y después de soltarlo, él miró alrededor de la habitación. Cuando regresó su atención a Ri, notó que estaba vestida como enfermera y le preguntó por qué. Ella explicó que sus sirvientas le dijeron que a él le gustaría verla vestida así y preguntó si tenían razón. Como un tonto sinvergüenza y culto, Furuya comenzó a sangrar por la nariz, pero su ensoñación fue interrumpida por Ranko, quien apareció de repente y saltó sobre él. Cuando ella empezó a preguntar cómo se había lastimado, Ri intervino y se disculpó, diciendo que fue su culpa. Después de escucharla, Ranko se presentó formalmente a Ri, diciendo que era la prometida de Furuya, pero Furuya gritó que era una mentira.
Sin embargo, Ranko argumentó que era cierto y le recordó que estuvo de acuerdo en casarse con ella cuando estaban niños. Luego le dijo que dejara de mencionar las cosas que hizo o dijo cuando era niño. En respuesta, Rinko lo agarró por el cuello y comenzó a burlarse de él, y al verlos, Rie se dio cuenta de que a Ranko le gustaba Furuya. Unos días después, Furuya se sentía mucho mejor, así que acompañó a Rie en su paseo nocturno y cuando regresaban a casa se encontraron con un cartel. El cartel anunciaba el próximo festival de fuegos artificiales y Rie le dijo a Furuya que quería asistir porque nunca había ido a uno antes. Al no ver ningún problema, Furuya accedió a llevarla, lo que hizo tan feliz a Rie que Furuya se burló de ella por actuar como una niña pequeña. Cuando llegaron a casa, Rie subió las escaleras y Furuya fue a la habitación de su abuelo para pedir consejos sobre cómo preservar el cuerpo de Rie. Desafortunadamente, el hombre mayor estaba dormido, así que se dio la vuelta, pero antes de llegar a las escaleras, Miro salió del baño. Ella preguntó por qué Rie no estaba yendo a la escuela, y él le dijo que era porque estaba enferma. Entonces Miro preguntó si la enfermedad era tan grave que Rie no podía asistir a la escuela. Furuya intentó explicar el problema, pero no pudo, así que Miro le dijo que si era posible, dejara que Rie asistiera a la escuela porque ella quería. El día del festival llovió, así que se canceló el festival y Furuya se sintió mal porque quería que Rie asistiera. Sorprendentemente, Rie no estaba tan desanimada como él, y le hizo prometer que la llevaría al festival el año siguiente si aún estaba entera. Al día siguiente, Furuya caminó a la escuela con sus amigos como de costumbre, pero sus ojos seguían vagando a través del río hacia las chicas que caminaban hacia la escuela. Estaba tan distraído por los pensamientos de Rie que se sorprendió cuando Ranko apareció de repente y comenzó a burlarse de él frente a todos. Finalmente, ella se detuvo, y cuando fueron a un lugar tranquilo para hablar, Furuya admitió que se sentía triste de que Rie no pudiera asistir al festival. Ranko luego sugirió que hicieran su propio espectáculo de fuegos artificiales, y él estuvo de acuerdo. Después de la escuela, regresó a casa y encontró a Rie hablando con Miro, y les informó sobre su plan con Ranko de organizar un espectáculo de fuegos artificiales. Al escuchar que Ranko se uniría a ellos, Rie se sintió infeliz, pero no dijo nada. Unas horas más tarde, Ranko llegó a la casa de Furuya, y al no ver a Rie, subió las escaleras para ayudarla a levantarse. ¡Listos! Mientras lo hacían, Rie preguntó qué tan cercanos eran ella y Furuya, y Ranko le dijo que eran amigos de la infancia. Amigos, ella dijo que Furuya siempre había sido raro desde joven, sin embargo, eso no significaba que no fuera una buena persona. También le dijo a Rie que él aceptó organizar el espectáculo de fuegos artificiales, porque quería que ella estuviera feliz, aunque a él no le importaba. Fuegos artificiales. Cuando Ranko terminó de vestir a Rie, Rie le preguntó si le gustaba Furuya y Ranko le dijo que sí. Luego le preguntó a Rie la misma pregunta, pero Rie dudó en responder por razones obvias, así que Ranko le dijo que estaba bien que le gustara Furuya. Dijo que no le importaba tener a Rie como rival y le aconsejó que intentara lanzarle su tiro. Pero Rie le dijo que no podía. Dijo que Furuya solo le prestaba atención porque era un zombie, lo que provocó que Ranko la golpeara en el brazo antes de decirle que no se subestimara. Le aconsejó a Rie que no se rindiera antes de comenzar la carrera, y eso pareció mejorar el ánimo de Rie. Finalmente las chicas fueron a unirse a los hermanos, y poco después encendieron los fuegos artificiales y disfrutaron viéndolos mientras reían y conversaban. Unos días después, Rie fue a casa para empacar algunas de sus cosas, ya que regresaba a la escuela. Al salir de su habitación, Airiya apareció y le dijo que no se involucraría en nada que le concerniera cuando reanudara la escuela. Rie aceptó sus palabras y salió de la mansión para unirse a Furuya, quien la esperaba afuera. Mientras caminaban, Rie agradeció a Furuya por permitirle regresar a la escuela, porque estaba feliz. Él le dijo que era su elección y que debía tener cuidado cuando estuviera afuera para que su cuerpo no se dañara. En lugar de dirigirse a casa, pasaron por el edificio abandonado y mientras estaban sentados juntos, Furuya admitió que quería que ella permaneciera así todo el tiempo posible. Luego, Rie le dijo que quería hacer tantas cosas como pudiera antes de desaparecer. Después de escuchar esto, Furuya se levantó y fue a pararse más cerca de la pista de bolos. Como tenía la espalda vuelta, no notó que Rie estaba perdiendo el control hasta que se dio la vuelta y ella saltó a sus brazos. La fuerza de su cuerpo chocando contra él lo hizo caer, y mientras yacía allí, la chica zombie lo besó, pero a diferencia de la primera vez, ella lo mordió. Eso es todo por el video de hoy. Si disfrutaste el video, haznoslo saber comentando Gojo Senpai. No olvides ver el próximo video.